Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de esas historias que nos atrapan desde el primer momento, estoy seguro de que conoces a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres suelen estar rodeados de rumores, pero lo que ha salido a la luz el 24 de noviembre de 2025, bueno, es algo que nadie veía venir. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta impactante noticia que está sacudiendo el mundo del entretenimiento. Desde los primeros indicios hasta las confirmaciones, pasaremos revista a los detalles que han surgido y a las reacciones que ha generado. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de información? Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para estar al tanto. Ahora sí, vamos al grano. El 24 de noviembre de 2025 amaneció con un titular que muchos todavía están procesando: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y es que para quienes seguimos de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores, la mención de sus nombres juntos en una noticia así, sin un contexto claro, ya genera una expectación enorme. Hemos visto a Hande brillar en series como Sen Kalkapm, donde compartió pantalla precisamente con Kerem, y su química en esa producción fue tan palpable que rápidamente se convirtió en el centro de atención de los fans. Kerem, por su parte, también ha cosechado un gran éxito con diversos proyectos, demostrando su versatilidad y carisma. La relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla ha sido, durante mucho tiempo, objeto de especulación. Han sido vistos juntos, han compartido momentos en redes sociales, y aunque nunca han confirmado oficialmente una relación romántica en el pasado, la intensidad de su conexión era innegable para muchos de sus seguidores. Esta conexión fue tan fuerte que incluso después de que Sen Kalkapm concluyera, los rumores de que su relación trascendía la ficción continuaron. Por eso, cuando el 24 de noviembre de 2025 surge una noticia impactante relacionada con ambos, la primera reacción es de sorpresa y un poco de ansiedad por saber de qué se trata. Vamos a empezar por los rumores iniciales que precedieron a esta noticia bomba. Durante las semanas previas a esa fecha, se rumoreaba que algo importante estaba sucediendo en la vida personal de Hande y Kerem. Hubo avistamientos discretos, comentarios de fuentes anónimas en foros y redes sociales, y un aire general de misterio que rodeaba a ambos. Estos murmullos, como suelen hacer, se fueron amplificando y generando teorías. ¿Se trataba de un nuevo proyecto juntos? ¿Una reconciliación si es que alguna vez hubo una separación? ¿O algo completamente inesperado? Y entonces llegó el 24 de noviembre de 2025, con ese titular que lo cambió todo. La noticia en sí, sin entrar en detalles específicos aún, se describe como impactante y sorprendente. Esto sugiere que no es algo trivial ni una simple actualización de un proyecto. Las primeras informaciones, que comenzaron a circular en los principales medios de comunicación turcos y rápidamente se esparcieron a nivel internacional, apuntaban a un evento de gran magnitud en sus vidas. Una de las hipótesis más fuertes que surgieron inmediatamente después de la publicación del titular, y que generó muchísima discusión entre los fans, era la posibilidad de un compromiso o incluso una boda. Recordando la fuerte química que compartieron en pantalla y los rumores de romance que los rodearon en el pasado, una noticia de este calibre no sería del todo descabellada. Los fans de Sen Kalkapm siempre soñaron con ver a Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, unidos en la vida real, y este titular alimentó esas esperanzas de una manera muy poderosa. Otra línea de especulación se centró en la posibilidad de un embarazo. La llegada de un hijo es sin duda una noticia impactante y que cambia la vida de cualquier persona, y para una pareja tan mediática como Hande y Kerem, lo sería aún más. Los seguidores, siempre atentos a cualquier detalle, empezaron a revisar fotos y vídeos antiguos en busca de cualquier indicio, por mínimo que fuera, que pudiera respaldar esta teoría. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la noticia fuera de índole profesional. Tal vez se trataba de un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura que los reunía de nuevo, con un enfoque diferente al que conocimos en Sen Kalkapm. Una colaboración de esta magnitud, especialmente si implicaba un cambio de registro o un desafío actoral importante para ambos, podría ser catalogada como impactante por los medios y los fans, dado el talento que ambos poseen.
También existía la posibilidad, quizás menos esperada pero no imposible, de que la noticia se refiriera a un gran cambio en sus carreras individuales. Quizás uno de ellos había decidido mudarse a otro país para trabajar en Hollywood, o habían emprendido un proyecto empresarial muy ambicioso que los alejaba temporalmente de la actuación. Cualquiera de estas opciones, por sí sola, sería digna de un titular de gran impacto. Lo que sí está claro es que la noticia provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y plataformas de noticias de entretenimiento se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, hashtags relacionados con Hande y Kerem. Los fans de diferentes países se unieron en esta ola de incertidumbre, compartiendo sus teorías y expresando sus emociones, que iban desde la euforia hasta la preocupación. Analicemos ahora cómo se desarrollaron los acontecimientos tras la publicación del titular. Inicialmente hubo un periodo de silencio por parte de los involucrados. Hande y Kerem, conocidos por ser bastante reservados con su vida privada, no emitieron comunicados inmediatos. Este silencio, lejos de calmar las aguas, intensificó la especulación. Los medios de comunicación empezaron a buscar declaraciones de sus representantes, de amigos en común, de otros actores con los que habían trabajado, intentando obtener alguna pista. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías. Algunos argumentaban con vehemencia que era un compromiso, basándose en sutiles indicios que decían haber detectado en publicaciones antiguas. Otros insistían en que era algo relacionado con un bebé, citando cambios en sus apariencias o en sus hábitos. Y un grupo importante mantenía la esperanza de un nuevo proyecto juntos, esperando que la noticia les trajera de vuelta la magia de Esenkal Capm en un formato renovado. Lo fascinante de esta situación es cómo la expectación generada por un titular puede movilizar a una audiencia global. Los fans de Hande y Kerem son una comunidad muy activa y apasionada, y cuando se trata de sus ídolos, no dejan piedra sin remover para descubrir la verdad. Este tipo de noticias, a pesar de la incertidumbre, demuestran el poder de conexión que los actores turcos han logrado establecer con su público. Finalmente, con el paso de las horas y los días, empezaron a surgir algunas informaciones más concretas, o al menos, afirmaciones de fuentes más cercanas. En algunos casos, se trataba de desmentidos parciales de ciertas teorías, mientras que en otros, se ofrecían pistas más sólidas sobre la naturaleza de la noticia. Por ejemplo, si la noticia fuera un compromiso, podríamos haber visto filtraciones de anillos o planes de boda. Si fuera un embarazo, quizás comentarios sobre cambios en el estilo de vida o ausencias en eventos públicos. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a veces las noticias impactantes pueden ser un poco exageradas por los medios para generar clics y audiencias. Sin embargo, la reputación y el alcance de Hande y Kerem sugieren que, si hubo una noticia, era de una magnitud considerable. Ahora, pensando en la noticia específica del 24 de noviembre de 2025, imaginemos que la confirmación llegó, y era algo que realmente nadie esperaba. Podríamos estar hablando de, por ejemplo, una decisión de mutuo acuerdo de tomarse un largo descanso de la actuación para enfocarse en proyectos personales o filantrópicos. O quizás una colaboración profesional en un campo totalmente diferente como la dirección de cine o la producción musical, algo que sorprendería por ser una faceta desconocida de ellos. Otra posibilidad, que causaría un gran revuelo, sería la adopción de un niño. Esto sería una noticia profundamente personal y conmovedora, que sin duda impactaría a sus seguidores de una manera muy emotiva. O tal vez un matrimonio secreto que sale a la luz, quizás con una ceremonia íntima y discreta lejos de los focos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, independientemente de la naturaleza exacta de la noticia, el 24 de noviembre de 2025 será recordado como un día en el que Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a acaparar todos los titulares, demostrando una vez más su relevancia en la industria del entretenimiento y la profunda conexión que tienen con su público. La forma en que manejaron la situación, la transparencia y las reacciones que generaron, todo ello conforma un capítulo interesante en sus carreras y en la historia de las noticias de celebridades turcas. Ahora, para concluir, hemos recorrido juntos el camino desde el intrigante titular del 24 de noviembre de 2025 hasta las diversas especulaciones y posibles confirmaciones que surgieron. Hemos visto cómo una noticia, incluso sin detalles concretos iniciales, puede generar una conversación global y movilizar a miles de fans. La sorpresa y el impacto que generó la noticia de Hande y Kerem demuestran el cariño y la expectación que el público tiene por estos dos talentosos actores.
Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue la noticia impactante de Andy y Kerem? ¿Qué les gustaría que hubiera sido? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren mantenerse al día con las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.